La economía de plataformas es una gran variedad de actividades económicas y sociales que son posibles gracias al uso de plataformas digitales. Su finalidad es crear un espacio virtual para permitir la interacción entre la oferta y la demanda. Si bien es un ecosistema heterogéneo, una gran parte de esta economía se desarrolla en aplicaciones bajo demanda, por ejemplo, de transporte o reparto. En Argentina, se calcula que más de 300.000 personas trabajan en plataformas digitales. Y si bien es un fenómeno que cuenta con cerca de 10 años a nivel global, en nuestro país es relativamente reciente. Según datos de CIPEC, el BID y la OIT, la edad promedio de las y los trabajadores de aplicaciones es de 38 años y 4 de cada 5 son hombres. En cuanto a las condiciones de trabajo, solo un 55% de las personas encuestadas afirmó realizar aportes previsionales por su actividad y apenas el 40% tiene obra social. Más allá de ser intermediarias, casi todas las plataformas cobran comisiones y ejercen un alto control determinando el precio del servicio e intermediando el cobro. El año pasado, a raíz de la pandemia y el aislamiento obligatorio, este tipo de trabajo creció exponencialmente, aumentando las ganancias de las empresas, pero manteniendo la desprotección de las personas trabajadoras. Si bien la economía de plataformas ofrece nuevas oportunidades de trabajo, genera grandes retos desde el punto de vista regulatorio y desafía el alcance de las normas laborales y de protección que existen actualmente. Entonces, ¿cómo deben regularse estas plataformas? ¿Es posible mantener niveles de flexibilidad y autonomía sin afectar derechos laborales consagrados constitucionalmente? Hoy abrimos recinto a Daniel Lovera, senador nacional por La Pampa. Juan Manuel Ottaviano, abogado laboralista y asesor de trabajadores de la Asociación del Personal de Plataformas. Sebastián Lev, director del programa Ciudades de CIPEC, para hablar sobre el proyecto de ley que incorpora a la Ley de Contrato de Trabajo a las y los trabajadores de plataformas digitales de reparto. ¿Qué datos se tienen acerca de la llegada o la cantidad de trabajadores y trabajadoras en este mercado? Mirá, me parece que el primer punto de inicio es la llegada de Uber a la Argentina, que es una plataforma que contrata choferes, que comenzó a operar prácticamente en la clandestinidad y fue parte de un debate muy duro, sobre todo con compañías de transporte y con el gremio de taxistas, por la legalidad o la ilegalidad del servicio que presta Uber. Y de alguna manera había quedado un poco solapada la discusión de los derechos laborales de los choferes. Sin embargo, con el emergente de empresas como Rappi, Pedido Ya y Globo, que fue algo posterior, alrededor de principios de 2018, el debate de los derechos laborales de los trabajadores de plataformas estuvo más en el centro de la escena. Lamentablemente, sabemos que este mercado creció muchísimo porque se multiplicaron sobre todo las operaciones y los territorios en los cuales operan o prestan servicios a estas empresas, pero lamentablemente no sabemos cuántos trabajadores están en el sector por un motivo muy simple, y es que al no estar registrados, al ser considerados trabajadores autónomos, ninguna estadística, ninguna encuesta, ninguna base de las bases que tiene el Estado Nacional, las provincias para contar trabajadores, los tiene en cuenta. Básicamente nosotros desde el programa de Ciudades de CIPEC tratamos de analizar y de proponer medidas para hacer frente a los desafíos de futuro que tienen las ciudades de nuestro país, que es básicamente donde vive más del 90% de la población de los argentinos. Y este tipo de desafíos que enfrentan las ciudades van desde la desigualdad y la segregación urbana, que es un tema puntual que trabajamos mucho desde el programa, hasta el cambio climático. Y incluye también temas que tienen que ver con la transición digital que está viviendo el mundo y que afecta cada vez más a nuestras ciudades. Es por eso que desde hace algunos años venimos trabajando específicamente el tema de plataformas digitales y del impacto que están teniendo en las ciudades y en la fuerza laboral también, en las condiciones del mundo laboral. Y Sebastián, ¿qué entendemos por economías de plataformas?
Bueno, lo que se denomina economía de plataformas abarca un número muy grande y muy diverso de plataformas digitales. Pero básicamente las plataformas digitales son herramientas o modelos que interactúan, permiten interactuar, permiten intermediar entre oferta y demanda y permiten contratar trabajadores para realizar alguna tarea específica en un plazo determinado y que muchas veces terminan generando relaciones laborales no tradicionales, ¿no? Hay una diversidad muy grande de plataformas digitales y no hay una definición única de qué es plataforma y qué es economía de plataformas. Básicamente por eso es muy importante entender que hay distintas formas de clasificarlas también, así como de definirlas. Y acá hay una primera distinción que es importante hacer, que es entre lo que es la economía colaborativa o la economía bajo demanda. Las plataformas de economía colaborativa en general no tienen fines de lucro y están dirigidas a utilizar un bien que está subutilizado de alguna forma. El caso típico es Airbnb. ¿Se sabe cuánto tiempo les ocupa estos trabajos, si son la principal fuente de ingresos que tienen? Primero es un trabajo que se da en condiciones de precariedad, y por precariedad me refiero a la incertidumbre respecto de cuánto va a durar ese trabajo. Es decir, los trabajadores pueden ser despedidos simplemente con un clic, es decir, no tienen ningún tipo de estabilidad en el empleo, y eso es porque no están reconocidos en sus derechos, porque no está reconocida la relación de trabajo. Ahora, respecto de cuánto tiempo le dedican, a ver, en promedio, los trabajadores le dedican alrededor del equivalente a una jornada legal de trabajo, es decir, 48 horas semanales, la más alta de las jornadas. Por supuesto, al no estar reconocido, por ejemplo, el derecho al cumplimiento de la jornada, del máximo legal de la jornada, hay muchos trabajadores que superan esa máxima, así como hay otros trabajadores que trabajan menos, pero el promedio de los estudios que se hicieron en la Argentina indican que los trabajadores le dedican más o menos el equivalente a 48 horas semanales. Contrario a lo que postulan algunas de estas empresas, este trabajo es su dedicación principal, o al menos su principal ingreso. Por supuesto que existen trabajadores que lo complementan con otros ingresos, pero como cualquier otro trabajo. El foco de nuestro trabajo y quizás la revolución más grande que está habiendo en el mundo laboral tiene que ver con las economías propiamente de bajo demanda, plataformas de bajo demanda. Y estas son plataformas que sí tienen fines de lucro y que generan una relación laboral con los trabajadores que son parte de esto. Por eso también a veces se habla de plataformas digitales laborales, ¿no? Porque son este tipo de plataformas que las vemos a diario y que vemos un crecimiento exponencial en las ciudades. Tanto las plataformas de delivery como las plataformas de transporte o algunas otras de servicios domésticos. Además de los gastos de la moto, de la bicicleta, hay un gasto importantísimo que costean los propios trabajadores, que es el gasto del celular, de la conexión al teléfono, además de mantener la infraestructura misma del teléfono, que sabés lo que significa trabajar en la calle con un teléfono. El teléfono dura poco, se gasta, lo que hay que pagar en datos es muchísimo. Y esto se suma a los gastos por el monotributo, porque en general a estos trabajadores se les exige que estén inscritos en el monotributo y obviamente tributan por sí mismos, se lo pagan ellos mismos. Con lo cual, a pesar de que los ingresos no son especialmente bajos, es decir, si un trabajador cumple estas 40, 45, 48 horas semanales, puede percibir un ingreso relativamente alto para la calificación que le exige este tipo de trabajos. A ese monto hay que hacerle todos los descuentos. Por eso la discusión de fondo es si se les va a reconocer o no se les va a reconocer la relación de trabajo. Si se les reconociera la relación de trabajo, muchos de estos gastos que los trabajadores hacen autónomamente deberían ser costeados por las empresas. Juan Manuel, vos sos asesor, abogado asesor de la Asociación de Personal de Plataformas, de trabajadores de estas plataformas. ¿Esta asociación hace cuánto existe? Digamos, ¿cuál es la agenda que proponen? Y hace cuánto están. Existe hace aproximadamente 2 años, cuando hubo un conflicto, el primer conflicto o huelga de trabajadores de plataformas en la Argentina, particularmente en la empresa Rappi. Inmediatamente la empresa Rappi decidió despedir o bloquear
a los trabajadores que se habían organizado para protagonizar esta huelga y otras protestas, y eso motivó la conformación del sindicato, que entre sus principales intereses tiene precisamente el reconocimiento de la relación de trabajo, sobre todo el reconocimiento de los derechos específicos de los trabajadores de plataforma. Como te decía, estos derechos específicos son la complementación entre mejores derechos y también libertades que efectivamente, aunque limitadas y relativas, libertades que el sistema de trabajo de las plataformas le reconoce a los trabajadores. Ni una cosa ni la otra está reconocido hoy en las regulaciones porque no se le aplica ningún tipo de regulación laboral a los trabajadores de plataforma. Esto, por supuesto, está en debate en todo el mundo, también está en debate en la Argentina. El problema es que en tanto no exista un reconocimiento oficial de la organización sindical de los trabajadores de plataforma, lo que no se está resolviendo como debate de fondo es el reconocimiento de la relación de trabajo. En la Argentina no puede haber un sindicato de trabajadores a los que no se les es reconocida la relación de trabajo. No tenemos información oficial de qué implica en términos laborales el trabajo en plataformas. Hay distintos estudios, nosotros hicimos uno de ellos y el primero que se hizo en Argentina lo hizo CIPEC, el programa de ciudades, donde estimamos en el año 2018 que alrededor de 1% de la fuerza laboral de la población ocupada de Argentina ya en ese momento era parte de una plataforma, prestaba servicios de alguna u otra manera en las plataformas. Estimamos también de que estas 160.000 personas que pensábamos en ese momento utilizaban las plataformas para trabajar, hoy son muchos más y esto ha crecido exponencialmente con la pandemia. Básicamente, este grupo de trabajadores de plataforma tiene algunas características particulares. Una es que, como vemos diariamente, se trata de un grupo mayormente joven, más del 70% de los trabajadores de plataformas es menor de 30 años. Por otro lado, es un grupo muy masculinizado, digamos, hay una mayoría muy importante de trabajadores que son varones. Aproximadamente, según lo que relevamos en nuestro estudio, 4 de cada 5 trabajadores son hombres. Y por último, una fuerte presencia de trabajadores migrantes, ¿no? Tenemos sobre todo venezolanos, un grupo que además tiene la característica de en general estar bastante sobrecalificado para este tipo de tareas. Se habla también de las puntuaciones o los rankings que establecen las aplicaciones que también pueden descalificar a un trabajador de un momento al otro, que pueden perder, digamos, ¿en qué consiste esa puntuación? A ver, en general se cree que esta puntuación consiste exclusivamente en la valoración que hacen los usuarios del desempeño o del servicio que presta el trabajador. Y esto no es tan así. Es decir, esta puntuación, este ranking, que es un cómputo de las valoraciones que hacen los usuarios, también es un cómputo de la cantidad de horas trabajadas, de la cantidad de horas que los trabajadores le dedican a la aplicación y de cuántos pedidos o viajes aceptan respecto de cuáles son la cantidad de viajes que les fueron asignados. Es decir, este ranking no es otra cosa que una medición algorítmica de la propia productividad, más allá o no solamente relacionada con la prestación del servicio. Es muy notable que las empresas no someten a valoración el servicio que presta la empresa, sino que someten a valoración el servicio que presta el propio trabajador. Y con respecto a las condiciones de trabajo, al tipo de contratación, ¿eso lo han estudiado? Sí, nosotros, como te decía, hicimos el primer relevamiento para entender cuáles eran las condiciones de trabajo de estas plataformas, que si bien tienen un montón de aspectos muy positivos o relevantes y que realmente están transformando muchos sectores, también tienen otros aspectos que no son tan positivos. Y específicamente sobre las condiciones de trabajo vemos básicamente 3 factores, ¿no? En general se trata de especialmente en las plataformas de reparto, ¿no? Hay una diversidad muy grande al interior de la economía de plataformas, pero en este tipo de plataformas vemos, por un lado, una baja remuneración. Muchas veces están por debajo del mínimo, del salario mínimo, las remuneraciones que reciben los trabajadores, cuando uno descuenta todos los gastos que tienen que incurrir para poder desarrollar su trabajo. Por otro lado, vemos características de un trabajo que es precario en muchas situaciones.
Y por último, malas condiciones de trabajo en general, digamos, condiciones de riesgo, de accidentes de tráfico muy frecuentes. Los únicos que tienen obra social son los que tienen la obra social del monotributo, pero la pagan los propios trabajadores. En una relación de trabajo asalariada, reconocida, deberían tener, además de una aseguradora de riesgo de trabajo, que no tienen, en todo caso tienen seguros contratados para determinado tipo de riesgo y en muchos casos, como el monotributo, los soportan o los pagan los propios trabajadores y trabajadoras. Es decir, esto es la cara más descarnada de lo que significa la falta de reconocimiento de la relación de trabajo. Si un trabajador en una bicicleta se accidenta, no tiene cobertura de riesgo de trabajo, probablemente tenga que acudir al Servicio Público de Salud. Dicho sea de paso, esto implica un gasto, ¿no?, para el Estado. No es que nadie paga esas contingencias o esos riesgos que sufren los trabajadores. ¿Alguien los paga? Bueno, lo está pagando el Sistema Público de Salud, cuando, lógicamente, las empresas deberían aportar en costear estas contingencias de salud o accidentes. Es simplemente de esta manera. ¿Quién decide el salario? ¿Quién decide si hay sanciones o si hay premios? ¿Quién decide si hay un sistema disciplinario? ¿Quién decide si hay una hora a la que presentarse o una hora a la que terminar el trabajo? Si la respuesta para todos estos casos es la empresa, entonces esto es una relación de trabajo asalariada. ¿Qué propone el proyecto presentado por el senador Daniel Lovera? Incluir dentro de la ley de contrato de trabajo a las personas que se desempeñen como repartidores, como también a las personas humanas o jurídicas que operen o administren plataformas digitales para gestionar la entrega mediante repartidores. Las personas incluidas en este régimen podrán interrumpir la jornada diaria por más de media y hasta por 4 horas, en tanto la suma de las horas efectivamente no sobrepase los límites semanales y diarios señalados por ley. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será el encargado del encuadramiento sindical de las y los trabajadores, para así, posteriormente, aprobar un convenio colectivo de trabajo. ¿Cómo surge la iniciativa de su autoría para incluir dentro de la ley de contrato de trabajo a los trabajadores y las trabajadoras de las plataformas digitales? Bueno, el tema de las trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, realmente porque estamos convencidos que es un derecho, que son trabajadores bajo relación de dependencia, y lo que se está trabajando, lo estamos haciendo junto con otros senadores y otras senadoras, y estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo de la Nación para ver si lo hacemos mediante este proyecto de ley, lo hacemos mediante un estatuto. Ya habíamos avanzado bastante en el tema, lo sabido por todos, estos vaivenes de la situación epidemiológica del país, que nos hace que hayamos tenido que suspender 2 veces unas reuniones que teníamos de trabajo en forma presencial para terminar de determinar algunas cosas, pero creo que en muy corto plazo se va a dar ya un debate abierto en el Senado de la Nación, y ojalá que avance lo antes posible para que todas esas trabajadoras y esos trabajadores que hoy están desamparados, sin tener una cobertura social, sin tener una RT, sin tener un salario fijo y sin tener una jornada laboral acotada, realmente necesitan de la regulación mediante alguna iniciativa que sea del Congreso de la Nación, ¿no? Sí, en primer lugar me parece muy relevante que este tema, que genera enormes desafíos para los trabajadores de la economía de plataformas, sea evaluado, estudiado por el Congreso con la mayor participación posible, y que haya algún tipo de solución o de legislación que permita a los trabajadores de plataformas acceder a derechos básicos, ¿no?
Sí es importante destacar, como te decía, que este proyecto de ley en particular y algunos otros solo toman el segmento que es el más visible quizás de los trabajadores de delivery, pero por debajo de ese tipo de plataformas particular hay muchas otras plataformas que requieren, que presentan los mismos desafíos, ¿no? Sí creo que merece, como decía recién, mucho análisis, porque si bien es aplicable la ley de contratos de trabajo a este tipo de trabajo en plataformas, hay ciertas características de la economía de plataformas que no se adaptan plenamente a la legislación, que es bastante antigua, por cierto. Y muchos países están planteando la manera de solucionar esas zonas grises que existe entre lo que se puede considerar una relación laboral dependiente y un tipo de trabajo independiente, como plantean las plataformas cuando contratan a los trabajadores. Obviamente que no es tan sencillo, por eso es el debate que vamos a tener que dar en el Senado. Sí, lo sencillo, lo rápido y lo justo es que sean trabajadores, que es lo que ni más ni menos lo que son, trabajadores y trabajadoras bajo relación de dependencia. Hay que debatir con la parte no solo representante de los trabajadores, con el Estado, con el Ministerio de Trabajo, con las empresas que toman esa modalidad de plataformas y buscar el equilibrio de cómo se regula. Pero es un servicio que hoy está altamente precarizado y que esas trabajadoras y trabajadores están a la deriva sin tener ninguna de las relaciones laborales que tiene cualquier trabajador o trabajadora en la actividad, ¿no? Juan Manuel, hay un proyecto presentado por el senador pampeano Daniel Lovera que busca justamente incluir dentro de la ley de contrato de trabajo a estos trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, básicamente a grandes rasgos, ¿no? ¿Pudiste leer el proyecto? ¿Qué te parece? Mirá, yo lo veo positivamente por tres motivos. Fundamentalmente lo veo positivo porque es uno de los primeros proyectos que introduce el tema en la Cámara de Senadores, que pone en debate la cuestión de los derechos de los trabajadores de plataformas. Tiene un punto clave, que es que supone el cumplimiento de la ley de contrato de trabajo, que es lo mismo que decir el cumplimiento de todos los derechos laborales que se le reconocen a todos los trabajadores asalariados en Argentina, pero además agrega otro aspecto que creo que es clave, que introduce el respeto del derecho a la desconexión o el derecho al deslogueo, que son estas limitadas libertades que específicamente el trabajo en plataformas admite para los trabajadores, que es ciertos márgenes de libertad para desconectarse, para desloguearse y organizar en cierta medida su propia jornada de trabajo. Esto no quiere decir romper con los límites estrictos que pone la ley de jornada, ¿no?, para la jornada semanal, sino que los trabajadores puedan tener soberanía de la propia administración de su tiempo, ¿sí? Y esto sería un nuevo derecho que se le agregaría a los derechos laborales que están contenidos en la ley de contrato de trabajo. Después hay varias formas de introducir estos derechos en la regulación. Puede ser a través de un estatuto, puede ser a través de una ley especial, puede ser a través de modificaciones de la ley de contrato de trabajo, pero me parece que el proyecto del senador Lovera por lo menos introdujo o preparó el debate en la Cámara de Senadores. Me parece que es importante la discusión, es también para discutir hasta qué punto la ley de contratos de trabajo actual cubre esas nuevas modalidades y no termina siendo perjudicial para los trabajadores. Creo que necesitaría una actualización y una discusión mucho más amplia, probablemente. También es importante pensar que puede haber otras maneras de regular y de asegurar fundamentalmente los derechos de los trabajadores. Hace unos días, el Premio Nobel de Economía, Christopher Pizarrides, comentaba, ¿no?, que es importante encontrar ese punto entre la flexibilidad que tienen este tipo de modelos de negocio, que termina siendo, puede ser positivo para algunos trabajadores, pero también asegurar la protección de los trabajadores con bajas, en caso de baja por enfermedad, de vacaciones. Y en ese caso él proponía específicamente, el Premio Nobel Pizarrides,
proponía la creación de algún fondo de seguridad para este tipo de trabajadores que sea financiado por parte de las plataformas, por parte de las empresas, ¿no? Que haya cierta cobertura y que eso sea a través de alguna forma innovadora para poder asegurar esas condiciones de seguridad social y de acceso a derechos básicos para los trabajadores, ¿no? Se pueden mantener quizás las reglas de trabajo, pero no así las reglas laborales en cuanto a los derechos. Sí, ese es el debate que hay que dar, pero es un debate que está muy avanzado, que todo el equipo del ministro de Trabajo, del doctor Moroni, lo tiene muy claro, y eso va a seguir estando, y va a surgir esa independencia, y va a tener un piso y un máximo. Acá lo que tenemos es que regular sobre todo los máximos. Yo siempre digo, cuando se tienen que regular las cosas es porque hay precarización y hay abusos. Y este es el caso. O sea, la pandemia aceleró el crecimiento, ¿no? La pandemia aceleró en el mundo este crecimiento. Entonces era un debate que veníamos dando, que lo estábamos hablando con los distintos sectores. Nos irrumpió la pandemia en el mundo, Argentina no fue ajeno. Y esto hubo un crecimiento exponencial sin la regulación. No llegamos, lamentablemente, a regularlo, a ponerlo dentro del ámbito. Sí, estamos trabajando mucho para que lo antes posible haya una ley que simplemente regule a favor de la equidad y la igualdad, como debe ser. Así que en eso estamos trabajando y soy optimista que prontamente ya vamos a estar dando el debate en el Senado. Creo que en primer lugar hay que reconocer la relación de trabajo. Esto es el punto número 1 de cualquier regulación al respecto, pero además la regulación tiene que introducir nuevos derechos laborales asociados a la privacidad, asociados a la intimidad y también asociados a la soberanía del tiempo de trabajo. La soberanía del tiempo de trabajo significa que los trabajadores y trabajadoras puedan interrumpir sin ser sancionados o en todo caso conociendo por escrito cuáles van a ser las consecuencias de interrumpir la jornada de trabajo, que es algo que hoy no se contempla en la normativa laboral. Hoy en día la forma de organización del trabajo en el tiempo que está previsto en las leyes laborales es la prestación continua de tal hora a tal hora, o el trabajo por jornalero o el trabajo por hora. Bueno, me parece que introduciendo el concepto de soberanía del tiempo de trabajo, a mi manera de ver, estaríamos modernizando el derecho del trabajo, que es la que creo que podría ser una buena salida del emergente de las plataformas digitales. El desafío mayor es encontrar esos puntos de equilibrio, cómo enfrentar las zonas grises que genera estos nuevos modelos de negocio basados en la tecnología, ¿no? Que por un lado tiene aspectos positivos, como las bajas barreras de entrada, que permite a personas que no logran encontrar otro tipo de empleo poder trabajar y tener un ingreso, ya sea principal o adicional, y la simpleza que tiene, digamos, el valor que tiene para los trabajadores, que sea fácil ponerse a trabajar, que sea flexible en términos de poder elegir los horarios, y cierta autonomía, ¿no? Esta idea de que cada uno se organiza el tiempo, la cantidad de tiempo que trabaja y los horarios. Pero junto con esas cuestiones que son valoradas positivas, están asociadas un poco a la narrativa de las plataformas, también hay muchísimos desafíos en términos de asegurar los derechos básicos de los trabajadores. Entender de que estamos ante modalidades completamente nuevas y que quizás requieran pensar formas distintas de regularlo, ¿no? de regular estos derechos, de asegurar los derechos de los trabajadores y regular las actividades de las plataformas. Son las empresas de plataformas las que tienen que probar que su modelo de negocios, que su mercado, que su nueva forma de organización del trabajo de los servicios no está basada en la precariedad laboral o en la evasión fiscal, sino en la modernización tecnológica. Nadie está en contra de las plataformas digitales, nadie está en contra de que manejen sus horarios aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo. Lo que sí tiene que ser es que tienen que tener reglas, y en esas reglas tienen que estar basadas dentro de la ley de contrato de trabajo,
y que no haya abusos y precarización. Creo que uno de los puntos en común que tiene este programa, que los 3 entrevistados esbozaron, tiene que ver con la necesidad de otorgarles derechos consagrados constitucionalmente, derechos laborales a los y las trabajadoras de las plataformas digitales. Y si bien en este programa de Recinto Abierto hablamos de las plataformas bajo demanda en los servicios de reparto. Otro de los puntos fundamentales que queda para el después es, bueno, de qué manera, bajo qué régimen, bajo qué estatutos especial debería ser o de qué manera se deben otorgar estos derechos. Recordemos, siempre manteniendo estándares de derechos consagrados, pero a la vez contemplando la flexibilidad típica de este tipo de plataformas y de trabajo. Por lo pronto, nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Recinto Abierto.